Dije. Bueno, sí, señor. Vamos con usted. Vamos a comenzar a realizar un nuevo capítulo que se llama Diseño de tanques. Entonces comenzamos, como ustedes saben, me gusta hacer problemas directamente. Diseño un tanque redondo, 8 metros de diámetro, 4 metros de altura, 200 metros aproximadamente de agua. Ingeniero, no se visualiza nada en la pantalla, por favor. Ah, gracias, así me gusta que hable, señorita. ¿Por qué no me avisó? Sí, perdón, Inge, mi internet también está lento. Bueno, ya. Bueno, pero bien, es bien recibida por su compañero. La idea es no perjudicar ni perjudicar a nadie. Entonces diseña un tanque. Para usted, señorita, ¿cuál es el mejor tanque que usted pensaría que sería? ¿Sería los tanques los cuadrados o los rectangulares? No, el mejor tanque es el redondo, porque solamente actúa una fuerza de tensión. Prueba de ello, señores, que si ustedes en las fiestas de Navidad ven que en los almacenes respectivos, jugueterías, venden unas piscinas para armar una pequeña piscina para los guaguas. ¿Y cómo es la piscina? Es prácticamente una funda de plástico con unos parantes para que el plástico no se vaya al suelo. Y solo es plástico. Y estas piscinas tienen unos buenos diámetros, a veces de metros, y es un plástico delgadito. ¿Y por qué funciona? Porque el plástico sí es capaz de resistir tracción. Por lo tanto, señorita, cambiemos, es un costo horrible. Mes de nacimiento, señorita. El 20 del noviembre. Mes, 20 del noviembre. 11. Noviembre sería 11, 18. Wilcaso, Tipán, Brian. Señor Wilcaso. Otro que se ha perdido. Hurtado Bolaños. Ya. Entonces, estamos diciendo de que el mejor tanque es el redondo. ¿Por qué? Porque solo trabaja a tracción. Y si la junta de abajo es libre, es mucho más fácil. Entonces, aquí tengo un tanque 8 metros de diámetro, 4 de altura y junta libre. ¿Qué quiere decir? Que solo debo yo fundir las paredes de mi tanque. Al fundir solo las paredes, es lógico, debo poner un pequeño cimiento en la parte de abajo. Y aquí vamos a poner una loseta, posiblemente de 10 centímetros, para que el agua no se vaya a la tierra. Porque a la postre la tierra absorbe el agua. Entonces esta sería una capa de hormigón que serviría como impermeabilizante. En el caso que no se quiera poner, se puede poner algunos de los materiales modernos que existen en el mercado, pero los costos también suben bonito. Y en esta parte de aquí ponemos algún tipo de sellante. ¿Por qué? Porque esto no es elemento monolítico. La pared del tanque con el cimiento es un elemento y el fondo del tanque es otro elemento. Y aquí ponemos un sellante. Caso contrario, el agua viene por aquí, se infiltra y se va todo. Ya. Entonces, sigamos, señor Hurtado. Saque su calculadora porque tiene que colaborar. ¿Tiene a la mano la calculadora? Señor Hurtado. Su micrófono debe estar activado. Ya. Entonces, el diámetro es 8 metros. Para diseñar un tanque redondo, los esfuerzos que se producen, ¿serán iguales a lo largo de la altura del tanque o serán distintos? ¿Pero por qué? Cuando usted tiene contención, ¿dónde es la parte más crítica? La parte de abajo.
Acuérdense cuando vimos el diseño del muro de contención, no hablábamos de que el diagrama de esfuerzos que recibe el muro es semejante al diagrama de esfuerzos que genera el agua. Entonces en la parte de abajo genera más presión, ¿sí o no? Señor Hurtado. Ya, pero que hablen. Sí, estaba hablando ahí. Señores, les falta a ustedes un poco más de chispa. Ya. Entonces, las recomendaciones para diseñar tanques de agua nos aconsejan dividir en anillos. O sea, ¿qué quiere decir? Coger un anillo de 1 metro, de medio metro, diseñar la parte superior, luego coger otro metro o medio metro a continuación y diseñando paso por paso. Entonces, por facilidad voy a asumir que el anillo, la altura del anillo es de medio metro. Como datos requiero el peso específico del líquido. Y que en este caso va a ser igual. ¿Cuánto es el peso específico del agua? 1.0, ¿qué cosa? Kilogramos cúbicos. Toneladas. Ya ven, Sí, señor. toneladas por metro cúbico, sí, dije. No sé si Ya, me pero está yo escuchando creo bien. que les tomo la lección. Entonces, tenemos que la tensión de tracción en los anillos va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por la altura del anillo multiplicado por la altura o el espesor del anillo y por el diámetro sobre 2. Así tenemos 1 por h por 0,5 por 8 metros dividido para 2 me da 2h. Este valor va a estar expresado en toneladas. Iránme checando los valores, señor Hurtado. ¿Está bien? Ya. Pero este sería la tensión como carga de servicio. Pero hemos visto de que cuando hablamos de hormigón armado tenemos que diseñar con cargas factoradas. ¿Cuál es el factor de mayoración para el suelo, para el agua? ¿Cuánto es? 1.6. 1.6. Ya. Pero el problema es el siguiente. Yo utilizo el 1.7 para evitar la microfisuración y, por otro lado, este factor de 1.7 se hallaba en el código anterior. Ahora, ¿por qué me doy el lujo de subirle el factor de amplificación? ¿Cuál sería la razón? Ahora estoy diciendo, ¿por qué para evitar la microfisuración? Debido al contacto con el agua. Correcto. En algunos textos he encontrado que el autor que hace el ejercicio respectivo se va directamente a un factor de mayoración de 2. Yo me quedo con 1.7 porque era el código anterior. Pero esa es la realidad, señores. El problema es que con los tanques hay que ser muy cuidadosos. Verán, y en eso hay que saber oír a los que han hecho tanques, pero sin miedo. ¿Quiénes son los que han hecho tanques sin miedo? Los alemanes, por un lado, y los ingleses, por otro lado. Los dos, ¿qué hicieron? En la Segunda Guerra Mundial se dieron el lujo de hacer buques de guerra con hormigón armado. Así que vean, que sí se puede, ¿no? Ante la necesidad de la falta de acero. Entonces, el hormigón todavía es un material que todavía está incipiente y que podemos buscar nuevas aplicaciones y que será parte del futuro. Ya, sigamos. Entonces, si la tensión es igual a 2 por h, al incluir el factor de moderación queda 3.4 por h. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Pero hay que también incluir el sismo. ¿Se acuerda cómo usamos el diseño de sismo del agua en el muro de contención? Sí, multiplicando por el factor. Por la aceleración, ¿no? Ajá. Entonces,
Al incluir el sismo se considera que el borde superior será el más afectado por la vibración, que estará en función del valor de AC del sismo, que para nuestro medio es equivalente al valor de Z dado por código NEC 15. Pero aquí tomen en cuenta, cuando ustedes llevan una olla de agua o una lavacara o un balde de un lugar a otro, ¿dónde es lo que molesta? El agua no molesta en la parte de abajo, molesta en la parte de arriba, que es la que golpetean, ¿sí o no? Sí. Entonces, vamos a poner que la tensión generada por el sismo es igual a C por esta fórmula multiplicado por H. Pero H' toma el mayor valor en el borde superior y el valor de 0 en el borde inferior. Entonces sería 0,4 por 3,4, ¿cuánto da? ¿Está bien? Sí, sí está bien. Ya. Entonces hacemos un cuadrito en Excel. Ponemos profundidad 1, 1, 5, que sería la profundidad de los anillos. O aquí Sí. podemos aumentar o ponernos anillo también, ¿no? Anillo 1, 2, 3, 4. Es solo cuestión de hacer el cuadro. Entonces, vean, señores, aquí pongo la profundidad hasta 4 metros. La tensión va a ser igual a 3,4 por 1, 3,4, facilito. Y por 2 es el doble, 6,80. El sismo es esta fórmula. Pero vean, señores, el mayor valor le pongo arriba, o sea, aquí yo multiplico por 4 metros de altura, multiplico por 1 y voy bajando acá. Pero verán, señores, que este es el valor del anillo, no es en el... Aquí, si no analizara con anillos, aquí sería igual a 0 en el punto de abajo. ¿Estamos de acuerdo, señor Gustavo? Sí. Sí. Ya. La tensión total es la suma de los dos. Sumo los dos y obtengo. Aquí es igual la fórmula para el acero atracción que vimos en estructuras metálicas y usted pasó conmigo también. No recuerdo bien, era 0,75 de la S por el FY. Es la tensión No, 0,9. por el factor phi y por FY, 4200. Aquí, señores, seamos prácticos. Recuerden que aquí es hormigón armado, podemos hacer trabajar a 4200, pero ojo, no irán a meter la pata de soldar las varillas. Yo sí tengo mi reserva, en tal caso, si voy a soldar, ¿cuál era la recomendación que nos daba el código AISC? 2800 considerar el FY. Ya, entonces, ojo. Aquí pongamos... debe trabajar con FY igual a ¿cuánto me dijo? 2800. Ah. París. Ya. Si el tanque es de diámetro mayor a 10 metros, se recomienda calcular la presión sísmica del agua por medio de la fórmula que se utiliza en el cálculo y diseño de presas. Me acuerdo, señores, no me olvido darles esta fórmula para que tengan como referencia. Para la determinación del espesor del espesor de la pared del tanque, se tiene esta fórmula totalmente empírica. Esto encontramos en algunos textos. En otros textos nos presentan otras fórmulas. Pero esta es la que más me ha gustado. Ya es una cuestión muy personal. Y si ustedes no están de acuerdo, pueden consultar cualquier texto y cambiar la fórmula. Tal vez un poquito más flaca en lo que se refiere al espesor. Pero es cuestión de cada uno. Verán que nadie tiene la verdad absoluta a la hora de verdad.
Entonces, esta fórmula empírica, verán que dice 7 centímetros más 2 por h, donde h es igual a metros. Es una fórmula empírica. Ya. La cuantía para el armado de las paredes del tanque se toma como mínimo el correspondiente a flexión. Esto también es decisión mía. En algún texto encontré que tomaban como cuantía la armadura de temperatura, pero yo estoy aquí haciendo hincapié en esto, señores, que dice aquí, para evitar la microfisuración, ¿no? Entonces, yo tomo como armadura mínima 14 sobre PY. Denme chequeando. Ah, y otra cosa, aquí legalmente debería colocar, ¿qué cosa? D. Sería, ¿cuánto sería el valor de D? Por lo menos 10 centímetros, ¿de acuerdo, señor? Hecho, sí. Pero vean, cojo los 15 centímetros, porque quiero que la cuantía de acero sea un poco alta para evitar microfisuración, porque por ahí sé que marcha el tanque. Ahora, si usted dice, bueno, yo no me preocupo, voy a poner la cuantía otra, pero ¿saben una cosa? Le voy a poner un excelente recubrimiento epóxico en el tanque. Bueno, si usted hace esa opción, puede jugar esos parámetros. Pero ojo, ni aún con el epóxico, yo sí tengo mis recelos porque el epóxico con el tiempo puede comenzarse a dañarse y comenzar a pasar filtración. Verán que el agua es más técnica que nosotros, es de la naturaleza. La base la armadura para la base del tanque, o sea, para esta parte de aquí, esta parte café, voy a poner armadura mínima, que me sale 1.8 centímetros cuadrados. Deme chequeando también. ¿La mínima o la de temperatura, Inge? Las dos. Ya. Ya. O sea, no, me refiero a lo que diría en la base. Sí, 10 centímetros por 100, porque estoy poniéndole como armadura en 1 centímetro. Ya. Sí, pero me refiero que en la base iría el armado mínimo y la de temperatura. No. Aquí hay. Déjele, luego volvemos a tomar ese punto. Ya, sí, los valores entonces sí están bien. Los valores de 1.8. Ajá. Ahora aquí hay otro problema, señores. Yo hace un rato les dije que los ingleses en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes hicieron buques de guerra en hormigón armado. Eso está en la bibliografía respectiva. Pero ¿qué pasa? Que los ingleses hacen la siguiente recomendación, que deben utilizar por lo menos varilla de 3 octavos de pulgada. No utilizar varilla de menor diámetro que 3 octavos de pulgada. Pero 3 octavos de pulgada es algo como 9 milímetros, varilla que no existe en nuestro mercado. Entonces, la recomendación que yo interpreto sería que se coloque 10 milímetros como mínimo de varilla. Los traslapes, ¿cuánto es el traslape que permite el código ACI? Estábamos hablando de 3 espesores o 450 No, milímetros. traslapes, digo yo. 40 veces 40 el diámetros. 40 diámetros. Ajá. Los ingleses recomiendan que se haga 60 diámetros. Y verán con una cosa, señores, que en los 60 diámetros, a la época de las varillas, de que el límite de fluencia era en relación a los 4200 bajísimo, y recomiendan 60 diámetros. Entonces, meditarán, señores, de que si ustedes van a hacer un traslapo, no me irán a decir 40 diámetros, el código así permite. Y ahí el loco del ingeniero Pro dijo 60, dejémosle 50 promedio. Pero les hago meditar, ahora estamos hablando de varilla de 4200, claro que es corrugada, es verdad. Antes se hacía varilla lisa, pero la varilla lisa era de límites de fluencia muy bajos. Así que meditarán bien los traslapos. Eso es la vida práctica. Un espesor mínimo de paredes de 12 centímetros según los ingleses. Estamos con 15.
irán meditando. Y adicionalmente, que la separación entre las varillas verticales sea de 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? Que equivale a 3 pulgadas y algo más, 2,54. Nosotros le vamos a manejar 3 pulgadas y media, algo así era. Nosotros vamos a manejar 10 centímetros, que es una medida que más o menos manejamos con mucha facilidad. Recuerden que la mano de obra nuestra no es una mano de obra calificada, es una mano de obra que deja mucho que desear y que ustedes deben cuidarse. Caso contrario, nos hacen maravillas. Entonces, de ver, ustedes me van a armar el tanque. ¿Ok? Sigamos. Ahora, en un tanque redondo, ¿qué les Inge, parece? una pregunta. Sí. Disculpe la interrupción antes de continuar. En la parte de la base, nosotros tomaríamos del acero el de temperatura, ¿verdad? Por lo que no está sometido a algún tipo de sismo, ¿o me equivoco? No, a eso no solo temperatura, porque es una cosa que está encima del suelo. Ya. Bueno, pero con todo, revisemos, digamos. ¿Qué les parece si yo pongo una losa de común y corriente maciza encima del tanque para tapar el tanque? ¿Qué opinan ustedes? El diámetro de 8 metros es demasiado, entonces, una luz. No lo sé, 8 metros dividido para 20. Imagínense en una losa de 40 centímetros de espesor que podría bajar a 35. mucho. Mucho, ¿no? Entonces, en la vida práctica se acostumbra a hacer una cúpula. Una cúpula tiene la característica de que trabaja prácticamente a compresión. Prueba de ello que las cúpulas de las iglesias de Quito funcionan tranquilamente. Pero en las iglesias de Quito había un problema que tomarán en cuenta cuando vayan allá, analicen. Que para sostener la cúpula había que poner 4 que se llamaban contrafuertes. Entonces ustedes van a una iglesia colonial, en donde hay la cúpula, ustedes ven que hay 4 columnas, pero macucas de mampostería, que sostienen la cúpula. ¿Por qué? Porque la cúpula, atiendan a la cámara, esta es la cúpula. El rato de que trabaja la cúpula, trata de abrirse así. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay que hacer un anillo que sostenga la cúpula y no se abra. Como curiosidades para que comprendan mejor. Cuando hubo el sacudón del año 87, la cúpula de la iglesia de la catedral comenzó a abrirse. Y la solución que le dieron los profesionales fue facilita. Claro que fue fácil porque estábamos en el siglo XX, o estamos en el XXI. ¿Qué le hicieron? Le pusieron un anillo de acero, de platina, de una platina bien gruesa, soldado 8 anillos. Entonces entró como anillo y sostenía, y automáticamente bajó todos los esfuerzos de la cúpula. Antes no había este material, entonces ¿cómo compensaban? Dándole peso a los contrafuertes. Por eso es que también en la iglesia de la basílica, ustedes ven que hacia los dos lados existe lo que se llama contrafuertes, con el mismo principio, sostener el arco, porque el arco va a tratar de patearse, abrirse. Son los principios de estructuras. Entonces, vamos a diseñar una cúpula. Para la cúpula nos imponemos un peso propio. Lastimosamente, así tenemos que comenzar a trabajar. Entonces, el peso propio y la sobrecarga. Entonces, yo voy a asumir un espesor tentativo de 15 centímetros. Verán, 15 centímetros, pero proyectado. O sea, abajo, como si fuera una losa maciza horizontal. Y una sobrecarga de 100 kilos que da el código. Podría haber puesto también 70 kilos. Pero, como alguna vez yo ya les dije, señores,
no me convence bajar las 70 kilos de carga viva como da el código vigente actual. El código es el CEG, el código de la construcción anterior, en áreas mínimas nos obligaba a poner 100 kilos y con esos 100 kilos todavía yo sigo compartiendo esa forma de calcular. Si ustedes creen que yo exagero, mañana ustedes firman el plano ventajosamente y ustedes son responsables. Yo seguiré con mis 100 kilos y usted puede bajar a 70 kilos como del código actual. Ya es una decisión muy, muy personal de cada persona, de cada profesional. Entonces, el peso propio es igual, 1 metro por 15 centímetros, 2.4, más 0.10 da 0.46 toneladas metro cuadrado. Entonces, el peso propio de la cúpula, aproximadamente, para comenzar a hacer el tanteo de diseño, va a ser igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área, por el peso propio, sería 8 al cuadrado por pi sobre 4 por 0.46. Deme chequeando, señor. Sí, está bien. Ya. ¿Qué es la flecha? La flecha quiere decir lo siguiente. Voy a pensar, señores, que esta es mi cúpula. Pero ojo, la cúpula va a ser así nomás. El rectángulo azul es para tapar el exceso, ¿no? Entonces, la flecha es esta distancia de aquí a acá. Esta distancia de aquí a acá. Esto se conoce como flecha. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, me impongo la flecha de 2 metros. Me impongo. Si usted quiere, le puede bajar la flecha a 1 metro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que al bajar a 1 metro, la cúpula va a trabajar más como si fuera una losa. Y si yo le subo 3 metros, la cúpula trabaja mucho mejor porque se hace totalmente redonda. Entonces, de ver, señores, van a diseñar esta cúpula con una flecha de 1 metro y hasta 2 metros, 3 metros y de 4 metros. Pueden hacerlo en Excel, porque el proceso es igualito. Y me cuentan qué pasa. ¿Qué pasa con el proceso? ¿Está claro, señores? Sí. Es enviar al correo, como hicimos el trabajo en obras civiles. Yo he de abrir tranquilamente para el día jueves o miércoles para que me envíen los resultados en archivo Excel, no PDF. Ya. Entonces, como yo... Es una pregunta. ¿Me podría repetir, por favor, cómo me pongo la flecha? Es que no lo escuché. A ver. Hay un eco ahí debajo que no oigo a nadie. A ver, ¿quién decía algo de la flecha? Sí, sí me puede escuchar ahí. Ya, ¿qué pasa? Quería preguntarle si me puede repetir, por favor, cómo me pongo lo de la flecha, porque eso no lo escuché muy bien. Yo me estoy imponiendo que la flecha es 1/4 de la cuerda. ¿Ok? Pero usted puede imponerse la flecha. Y puede decir que la flecha puede ser un décimo, cualquier valor de flecha. ¿Qué es lo que pasa? La cuerda va a ser de aquí hasta acá. Esto va a ser la flecha. Que en este caso concuerda con el diámetro de mi tanque. La cuerda es esta distancia de aquí hasta acá. Concuerda con el diámetro del tanque. Verán que no es lo mismo. El diámetro es una cosa y la cuerda de la cúpula es otra cosa. Entonces aquí concuerda el valor numérico porque esta es mi cuerda. Esta distancia es mi cuerda. Acuérdense en geometría. Esta es mi cuerda. De aquí a acá. Esta es mi cuerda.
Entonces yo estoy asumiendo un cuarto de esta cuerda, entonces son 2 metros. Pero yo puedo también asumir un octavo de la cuerda, sería 1 metro. Y yo puedo considerar todavía más alta, hacerle esto hasta 4 metros de altura. Entonces quedaría prácticamente un arco totalmente redondo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? La pregunta... Sí. Entonces, vean cómo yo juego. Entonces, yo puedo jugar. Yo aquí me estoy imponiendo un punto de partida. Yo me impongo esto. Por eso yo les pido que ustedes ahora hagan una hojita en Excel y me van cambiando. Comiencen con 0.5 de flecha. Luego pongan 1 metro, 1.50 y vayan analizando los resultados y hagan un cuadrito de comparación. Y eso les va a servir para que vayan formando criterio. Porque ustedes tarde o temprano les va a tocar hacer una cúpula. Yo he hecho cúpulas en dormitorios de algunos clientes. Han querido que se haga la cúpula. Pero yo he resuelto el problema con otro criterio. No he calculado como cúpula. Luego me hacen acuerdo y les cuento cómo he hecho las cúpulas. Porque es la vida práctica. En este caso tengo que hacer un poquito de teoría para el diseño de la cúpula. Entonces, el ángulo de inclinación en los arranques de la cúpula va a ser igual. Antes de una duda, esa que tiene ahí al lado de flecha que dice 1/4 de la cuerda, ¿asimismo solo le asumió o consideramos como que un mínimo? No, yo asumo, por eso estoy mandando que ustedes hagan los ejercicios con una flecha desde 0.5 metros, a ver qué les pasa. Ya, sí, solo que leí eso que decía 1/4 de la cuerda justo al lado del de 2 metros. Sí, asumo 2 metros. Ya. Yo asumo. Ya, listo. Ya. Entonces, calculo el arranque que da 53 grados. Entonces, hace un rato les dije que en el arranque la cúpula trata de abrirse, ¿no? Acuérdense, trata de abrirse. Entonces, la tracción que va a producirse en los arranques va a ser igual a la fuerza, al peso de mi cúpula, que en este caso son 23 toneladas, dividido para 2 pi tangente de alfa. Por 2 pi tangente me da 2.78 toneladas. O sea que... Dije, perdón que le corté, justo antes de lo que le había mencionado iba a explicarnos lo del ángulo y entonces como que se saltó justo a lo de los arranques. Ahora si es amable nos puede explicar esa parte, por favor. Ya. Aquí tengo un ángulo o no tengo un ángulo así. Sí, correcto. Es lo que estoy calculando. ¿Y este ángulo a qué va a ser igual? A esta altura De la flecha. de los 2 sobre los 4 metros de la media semicuerda. Ajá. Ya. Ya, listo, gracias. No, para ustedes todo es novedoso, no han de haber visto. Por eso es que... Ya. Entonces... por si acaso, verán, dice tangente de alfa sobre 2, no, la mitad del ángulo. No es todo el ángulo, por si acaso. Ya. Entonces, me da 2.78. ¿Qué es lo que sucede? Que la cúpula trata de romperse en los arranques. Hace un rato les dije, la cúpula de la catedral le pusieron un anillo de acero, ¿no? Y resolvieron el problema. Entonces, pero, este es carga de servicio. Como yo simplifico el diseño, le digo la carga tracción última es igual a 1.7. ¿Por qué pongo 1.7? La cúpula también va a estar sometida a la vaporización del agua. Entonces así me preocupa. Y capaz que en la cúpula no le ponen impermeabilizante. En las paredes y en la base del tanque sí, pero en la cúpula capaz que no. Entonces, con ese criterio más bien yo le mayoro un poquito. Un valor muy miserable le estoy mayorando. Entonces, la tracción quedó en 4.72 toneladas. Y ahí ese 1.78 es 2.78. Por uno, ¿está mal operado? Sí, solo está mal tipeado nomás. El resultado está bien. Yo en ratito ya me perdí. ¿Cuánto es?
El de al lado de tracción última es 278. 278 por ya. Entonces, vean, señores. Este es mi tanque. Este no es el tanque que estamos analizando. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo aquí 7 centímetros de espesor. Avanzo, avanzo, avanzo. Y cuando llego yo acá, esta es la parte que se va a tratar de abrirse. Esto se abre. Entonces, aquí yo pongo un anillo que sostiene, que impida que se abra. Como la cúpula es de 8 metros, este anillo no es muy alto. Pero vean, señores, en los tanques que hacían, en los tanques de agua, que también se puede poner una cúpula en la base del tanque, y hemos de hacer un ejercicio. Eso. En algunos textos ustedes encuentran que no le ponen varilla ahí, le ponen un perfil, como las columnas embebidas que ustedes revisaron el semestre pasado en metálicas. Vieron que se podía poner un perfil tipo I o un perfil tipo H embebido de hormigón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Ya. Entonces, en algunas soluciones aquí no pueden poner varilla porque la varilla no es capaz de resistirse. Entonces le ponen un perfil tipo I. Bien soldadito, queda como anillo. Queda una maravilla. Ya les he de adjuntar alguna fotografía para que vean. Entonces, como estoy indicando, se produce. Entonces aquí falta aclarar un poquito más. Voy a poner aquí un ojo para allá. Cuando les entregue el archivo, hacer algunas anotaciones más que en función de sus preguntas. Entonces, la tensión que se va a producir de 4.72 toneladas, que al transformarse en varilla comercial me sale 1.50 centímetros cuadrados. Entonces, 1.50 centímetros cuadrados. Yo podría decir que ese anillo le puedo hacer con 4 varillas o 3 varillas de 8, que es 1.50, o varillas de 8, que es de 2 centímetros cuadrados. Pero ¿cuál es la recomendación que nos está dando la bibliografía? Que no nos bajemos a 8 milímetros, que bajemos a 10. Como mínimo 10 milímetros. Entonces ese anillo, por simple lógica, debe ser 4 varillas de 10 milímetros. Adicionalmente, en el arranque de la cúpula se presenta una compresión que es mayor a su peso vertical. La misma se transforma en una carga uniformemente repartida, en este caso en la pared del tanque. Es el peso que va a pasar. Entonces la compresión es igual a la carga P, que es 23 toneladas, dividido para el seno de alfa, me da 28 toneladas. El perímetro de mi tanque es igual a pi por diámetro, que da 25.2. Entonces, la carga 1 va a ser igual a estas 28 toneladas dividido para el perímetro, me da 1.15 toneladas por metro lineal. Entonces yo tengo, a lo largo de todo el anillo, a lo largo de aquí, yo tengo una carga de 1.15 toneladas. Pero vean, esta carga está aquí. Esta luego es pasada al tanque. Este es el esfuerzo que se produce aquí en la cúpula. Entonces, como yo tengo esa carga de 1.15, me acuerdo que el esfuerzo a compresión del hormigón es 0.85 por 0.6 por F'C, que nos da 107 kilos por centímetro cuadrado. Como esta carga actúa en el eje interno de la cúpula, se determinará el espesor de la misma, que va a ser igual a la carga dividido para longitud por F'C, pero en una longitud de 100 centímetros. 1.15 por 1000 por 1.7 factor de mayoración dividido para esto, 0.18.
Vean, señores, por problema de compresión con semejante calidad del hormigón, yo requiero ni 1 centímetro de espesor para hacer la cúpula. Pero constructivamente, ¿podrán hacer eso ustedes? No. Entonces, vean, el primer espesor tentativo, 2 milímetros, bajísimo. Pero adicionalmente se produce un esfuerzo de corte por la carga P, por lo tanto, se puede determinar el espesor de la cúpula en función de este nuevo parámetro. Carga va a ser igual al peso P dividido por el perímetro. Me da 0.92 toneladas por metro lineal. Se toma el valor de esfuerzo admisible cortante. ¿Por qué? Porque este esfuerzo va a tratar de romperle a la cúpula acá. Acá va a tratar de romper la cúpula. Aquí. Este esfuerzo se produce acá. Entonces, estoy hablando del esfuerzo que va a ser en este punto de acá. Entonces, como es un esfuerzo constante, el esfuerzo constante se produce a una distancia de la cadena del apoyo. Yo no me complico en eso. Voy directamente al apoyo. Entonces digo, esfuerzo constante igual a 0.53 raíz cuadrada de F'(C), 7.68 kilos. Entonces el espesor va a ser igual a 0.92, que es esto, por 1000 por 1.7 dividido para 0.75 factor de mayoración de reducción, perdón, por 7.68 y por 100, 2 centímetros de espesor. Pero este espesor hay que corregirle en función del radio, de la esfera. Entonces, le corrijo 204 por el coseno de 53, me da 3.4 centímetros. Pero la bibliografía que utiliza... Perdón, el espesor le salió 2.78. No, 2.72. Aquí 2.72. Sí. ¿Mejor? Ya. Corrija el siguiente. $1.64. ¿Cuánto? 1.64. Vean, queda 2 centímetros. Pero, constructivamente, ¿podrán hacerme una cúpula de 2 centímetros? Sí. Usando excelente mano de obra. Usando excelente material de construcción, porque verán que estas cúpulas hay que hacer con chispa, no pueden utilizar el ripio común y corriente. Hay que hacer un estudio de los espesores del ripio, de la arena, etcétera, etcétera. Entonces, pero la bibliografía nos aconseja como mínimo 7 centímetros, para lo cual dejamos 7 centímetros. La base del tanque o el fondo del tanque se asume un espesor de 10 centímetros. Se corrige el valor por colocarse la armadura en 2 sentidos. Verán que la armadura voy a colocar en 2 sentidos. Entonces pongo a ese temperatura igual a 0.2018 por 100 y por 10, da 1.80 centímetros cuadrados. Pero como es armadura que voy a poner como malla, le divido para raíz de 2. ¿Me da cuánto? ¿Por qué para raíz de 2, Inge? ¿Cuánto me da? Y le explico. 1.27 le dije. Sí, 1.27. El problema es el siguiente. El tanque es redondo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces imagínense que esta loseta de aquí, esta loseta, voy a poner varillas en forma de radio cada 10 centímetros. Va a llegar un rato que en el centro de estos, aquí se me va a hacer una montaña, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué sentido? Perdón, Inge, ¿me puedes repetir esa parte, por favor? La armadura que va en esta loseta es una plancha redonda, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo pusiera como estoy acostumbrado a poner varilla
tendría que poner como diámetros y las varillas. Y todos los diámetros en el centro irían haciendo montaña, 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 porque se irían sumando. ¿Sí o no? Ya, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que usted no me va a poner de esa forma. Entonces, más fácil va a decir, pongo una malla electrosoldada y le recorto a la malla redondita. Entonces, resuelto el problema. Redonda, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya, al ponerle una malla electrosoldada, ¿qué sucede? Que la armadura tiene que ser mayor porque estoy poniéndole, porque la norma me dice la armadura de temperatura en el sentido X y armadura de temperatura en el sentido Y, por ser una losa de esas características. Cuando usted hace una losa maciza, no pone armadura mínima unidireccional, una losa maciza unidireccional. En el sentido principal pone la armadura calculada o armadura mínima de flexión, ¿sí o no? Sí. Y en el otro sentido me pone armadura de temperatura, ¿sí o no? Sí. Ya. De igual manera, aquí yo debo poner una armadura en el sentido X y otra armadura en el sentido Y. Pero físicamente es imposible poner. Entonces, ¿qué hago? Pongo una malla. Pero como yo estoy bajando la cuantía, porque ya no es en el sentido longitudinal, estoy poniéndole en el otro sentido. Entonces tengo que subir y la armadura. ¿Y por qué le divido para raíz de 2? Porque raíz de 2 viene a ser el coseno de 45 grados. ¿Contesto la pregunta? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo voy a poner 1.27 centímetros cuadrados en el sentido X y en el sentido Y, por la armadura armada en el un sentido. Pero ¿qué sucede? Que yo debo colocar la armadura en los dos sentidos. Por lo tanto, duplico el 1.27 por 2, ¿cuánto me da? 2.55. 2.55 centímetros cuadrados de armadura. Entonces yo pongo 2.55 centímetros de armadura en cada sentido. Entonces queda un poco tupida. Recuerden que trato de evitar microfisuración. Entonces, esta sería la armadura del fondo. Finalmente se chequea que las cargas asumidas que estén correctas. Peso de la cúpula es 8 metros más 15 centímetros a cada lado de la pared al cuadrado por pi sobre 4 por 7 centímetros promedio que estoy asumiendo, 2.4 me dan 9 toneladas. En los acabados, masillado, 2 centímetros a cada lado, 1 centímetro a cada lado, entonces tengo 2 toneladas de carga, la misma fórmula. Entonces el peso total va a ser igual a la suma de los dos y pongo este factor de 1.3 de corrección y me da 14.63. El factor de corrección es por la curvatura. De ver, señores, me van a revisar en el internet, hay un bonito artículo de cómo calcular el peso de una cúpula con los datos que están presentados. Entonces, de ver, calcular el peso de la curva de la cúpula. Yo estoy calculando con este factor de corrección. Carga viva. De igual manera, hago esto y también le multiplico por 1.3 con el mismo criterio de factor de corrección. Y que los 255 centímetros cuadrados de ese de fondo es para los dos sentidos. ¿Perdón? Los 255 sería para los dos sentidos. Dice aquí Claro. en cada sentido. Dice en cada sentido. O sea, Sí, de 1.27 no es mucho. no le multiplicamos por 2 para hacerle para todo, porque 1.27 sería en cada sentido. 1.27, pero por eso le pongo por 2 porque estoy poniendo en los dos sentidos. Pues ya sería aquí 255 en ambos, o sea, para ambos sentidos, no en cada sentido. En cada sentido. Claro, eso sería ya total. Sí. Es que eso sería total, Inge. Si es que le pone 1.27, ahí sería en cada sentido. Sí, pero yo debo colocar la armadura en los dos sentidos. Verá, el problema es el siguiente. Esto es interpretación del código. Yo estoy asumiendo que la armadura de temperatura debe ir, la armadura mínima en los dos sentidos, en X y en Y. Pero la armadura en X le estoy poniendo, como no puedo ponerle en el un sentido, le pongo en dos sentidos y me quedó 1.27. Y le pongo el otro sentido, ya eso es cuestión de decisión personal. Si usted quiere dejarle 1.27 en cada sentido, es su decisión. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo o no? Conteste. No, por lo... Es que no, por lo que me salió un sentido 1.27, pues hay que Le multiplicar hago por la dos. pregunta. Verá, cuando usted diseña losas, como usted pone armadura mínima de temperatura o de flexión en una losa sobre vigas. Ujú. Sí, ¿Qué pone? ¿Flexión o temperatura en una losa sobre vigas? lo mínimo, ¿Pero cuál de las dos? ¿Flexión o temperatura? de flexión. De temperatura dice el código. ¿Qué pasa? Entonces, Si es lo... estoy diseñando una losa unidireccional. Unidireccional. 2 metros en el sentido principal y 1 metro en el sentido secundaria. Entonces, el rato que calculo me sale que yo debo poner armadura, por decir, 10 centímetros. Me salió 0.9 centímetros cuadrados de armadura en el sentido principal. Pero como la armadura mínima por temperatura en el sentido principal es 1.8, coloco 0.9 o 1.8. Para un sentido el que me salió el 0.9, porque el otro sentido el otro 0.9. Señor, le estoy diciendo, en el sentido principal, en donde la armadura calculada, salió que usted debe poner 0.9 centímetros cuadrados de armadura. Pero cuando llega la armadura mínima de temperatura sale 1.8. ¿Cuál de los dos pone? 1.8. 1.8. Ahora analicemos el sentido secundario. En el sentido secundario también salió 1.8. ¿Qué pone de armadura usted en esa losa? El 1.8. El 1.8. Ya, el 1.8 en el sentido principal y 1.8 en el sentido secundario, ¿sí o no? Sí. Ya, en otras palabras, una varilla de 10 en cada 10 en cada sentido. Así de facilito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Ya. Entonces ahora le hago la pregunta. Yo hago el diseño de la losa de debajo. Veo que debo poner armadura mínima de temperatura en el sentido principal. El sentido principal es en los sentidos de los radios. Bien. Es el sentido principal. Y armadura mínima en el otro sentido que es perpendicular a los radios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sería armadura mínima en el un sentido y en el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya, pero tengo un problema. En el sentido de los radios no puedo poner físicamente armadura. ¿Por qué? Porque los radios se van a montar uno encima de otro y me queda una montaña en el medio. Entonces, opto por poner armadura de temperatura repartida en 2. Entonces, ¿qué hago? Le divido para raíz de 2, que es el coseno de, en pocas palabras, de seno o coseno de 45 grados, y me sale 1.27 de armadura en el un sentido y en el otro sentido. Pero es por la armadura de los radios, Pero yo debo también colocar armadura en el otro sentido, en el sentido de perpendicular a los radios. Debo poner la misma armadura, ¿sí o no? Sí. Entonces no duplico la armadura para evitar tanto cálculo. Sí. ¿Ya? Contesto la pregunta. Sí. Ya. Sigamos. Entonces, me van a calcular el peso real de la cúpula utilizando el peso de la cúpula. Entonces, me encuentro que yo he asumido 23 toneladas de peso de la cúpula y en la realidad encuentro que pesa 21 toneladas. Tengo un 6% de error a favor de mi diseño. Por lo tanto, yo tengo dos opciones ahí. ¿Hago el reajuste o le dejo igualito? ¿Qué opina usted? Se deja igual ante eventualidades. No ante eventualidad, vamos a lo práctico. Estamos viendo de que la cúpula me está saliendo de unos espesores miserables, pero que constructivamente no puedo hacerlos de esos espesores. Tengo que subirme a 7 centímetros. Entonces, por más que haga una depuración del cálculo, regresamos a lo mismo.
¿En qué he hecho? Ahorrarme trabajo, nada más. Ya. Entonces, la cúpula se coloca armadura de temperatura. Aquí sí como radios. ¿Y qué sucede? Voy a poner como radios la armadura y luego, como si fuera anillos, voy a armar la armadura en el otro sentido, porque la cúpula no me permite poner una malla como en la base, en donde la malla es una plancha recta. En cambio, la cúpula tengo que darle la cúpula paso por paso. Entonces, ¿qué sucede? Que en la cúpula, estas varillas voy a darle en función de la forma del anillo. Y aquí voy a romper. Y aquí en el medio voy a dejar posiblemente solamente concreto puro. Posiblemente aquí deje un hueco para hacerle un respiradero a mi tanque, porque el tanque debe respirar, ¿sí o no? De tal manera que los vapores vengan por aquí y se vayan arriba y no se condense todo, me suba la humedad en mi cúpula. Entonces aquí posiblemente deje una luciérnaga, como se llama. Y estas varillas de aquí son como anillos que van a ir dando la forma, un anillo de 8 metros el de abajo, 7,50 el siguiente, 7 metros y así en forma consecutiva. Ya. Entonces, amados, ya sé. Vamos a ver la situación que es del dolor de cabeza. El volumen de agua me da 201 metros cúbicos de agua. A 1 tonelada por cada metro cúbico me da 201 toneladas de agua. Vean que es 200 toneladas, es peso. El peso del hormigón, de las paredes de hormigón va a ser 8 más 0,15, sería el eje de la pared, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, señor? ¿Puede repetir, Inge? Estaba calculando el valor de arriba, pero a ver si estaba bien. 8 más 0,15 metros sería el eje de la pared de hormigón. ¿Sí o no? Sí. Ya. Multiplicado por pi por 4 sería el área del eje de la pared. Multiplicado por 0,15, que sería el espesor, tendría el volumen de hormigón. Y multiplicado por 2,4 sería el peso de mi pared de hormigón, que da 36 toneladas. Ustedes me dicen si están bien operados. Sí, ahorita le estoy haciendo. Ya, la base de hormigón de abajo va a ser igual. 8 metros elevado al cuadrado sobre 4 por pi, que es el área, por 10 centímetros de espesor y por 2,4, 12 toneladas. Entonces, esto es un peso que estoy asumiendo acá 8 metros. Y este es la pared de que estoy hablando. Continuemos. El plinto. 8 más 0,36 más 0,4. Es esto. Multiplicado por al cuadrado menos este valor, al cuadrado por pi sobre 4 por 20 centímetros de espesor y 2,4. Me van a revisar de dónde saqué esta fórmula, pues si no, no voy a estar dando todo. Ya. Entonces, el peso del hormigón total va a ser igual a la suma de los tres, 69 toneladas. Más el agua, 270 toneladas de peso total del tanque. Ya. Pero, ¿qué sucede? Que ahora debo determinar el periodo de vibración de mi tanque. Entonces, los libros de dinámica de estructuras para tanques redondos nos da este cuadrito, que dice que vale 0,6 hasta una relación de 2, y de ahí va creciendo según este valor en función de la diámetro sobre h. Entonces partimos que D es igual a 8 metros, H igual a 4 metros. La relación D sobre H da 2. Entonces, me da 2, vengo acá y veo que vale 0,6 el valor de K. Como K vale 0,6, el libro de dinámica de estructuras nos dice que K
el periodo de vibración de mi tanque va a ser igual. Acá, por el diámetro, raíz cuadrada. 0,6 por 8 raíz cuadrada me da 1.70 segundos. Verán que es un periodo de vibración relativamente alto. Pero el NEM nos dice que el coste basal es igual a I, SA, W, R, Pi, P, Pi, E. Z vale 0,4 pichincha, eta 2,48 sierra. Estoy asumiendo un suelo tipo D, que es el más generalizado. A, factor de amplificación, 1,20, FD, 1,19, FS, 1,18. Entonces, TC dice que es igual a 0,55 FS, FD, FA, que sale 0,7. Chequeme. Sí. Ya. Entonces, adicionalmente dice que ¿cómo se llama esto? SATA. ¿Cómo se llamaba? Una palabra me olvidé, espectral, no me acuerdo. Esto espectral es igual a eta ZFA para cuando el periodo de vibración es menor que TC y mayor que 0. Y esta fórmula de acá para TC mayor, para el periodo mayor que TC. Como T es igual a 1,7 mayor que el TC, utilizo esta fórmula. Entonces, SATA es igual a 2,48 por 0,4 por 1,20 por 0,7 dividido para 1,7 elevado a la potencia 1. Para todos los suelos A, B, C, D. No, A, B, C, D no haces. Me da 0,49. Deme chequeando. Sí, 0,49. Ya. Entonces, el coste basal va a ser igual. La importancia. Yo he puesto aquí 1.5 de la importancia. ¿Por qué? Porque se entiende que por tamaño corresponde a un tanque de agua de un pueblo pequeño. Y meditemos un poco, señores. Ese servicio esencial es 1.5. Y más que nada, meditemos, señores, de que si estoy haciendo recién el tanque de agua de un pueblo pequeño, estamos en pleno siglo XXI, significa que han estado sin agua ¿cuántos años? Y no justificaría que por un miserable temblor que nos venga, se quede nuevamente esa comunidad sin agua. Entonces, usemos un factor de importancia un poco alto. Entonces, 1,5 por W dividido para 3, porque es reservorio, por 1 y por 1. Me da, chequeme, 0,25. Valorando con los datos del tanque, la carga reactiva W dice que es igual a la carga muerta más del 25% de la carga viva. 69.90 más 201 por 25% da 120 toneladas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, 120.17. Ya. Entonces, 120 por 0,25 me da 30 toneladas como carga o como constante basal. Esto me va a generar un sismo. Legalmente debería calcular el centro de gravedad de mi tanque, pero simplifico. Entre todo eso, verán que sube 2 metros más de altura, entonces esta altura sería discutible. Verán que esta de altura sería discutible, pero estoy asumiendo yo 2 metros, me da un momento de 60 toneladas metro. Esto sería discutible. Podría yo decir que podría ser más bien aquí 6 metros. ¿Qué opina si le pongo 6 metros? Señor, ¿qué opina usted? Puede ser porque aumenta la longitud. La cúpula está a 2 metros de altura. Entonces yo podría decir que legalmente debería ser 6 metros. ¿Cuánto daría esto el momento? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto cambiaría? $90.12. Verán que subió bastante, ¿no? Voy a respetar eso.
Este momento me va a generar esfuerzos adicionales en el suelo. Entonces, voy a calcular la reacción del suelo. Mi tanque es de esta forma. De aquí a allá, 8 metros, ¿verdad? Pero aquí sale, ¿no es cierto? Sale este espesor de aquí, que son 15 centímetros, y sale estos 30 centímetros adicionales de acá, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo o no? Sí. Ya. Entonces digo yo, el diámetro es igual, 8 metros, más 15 de la pared, más 15 de la otra pared, más 30 del plinto, más 30 del plinto, me da 890 metros totales. Entonces el área va a ser igual, 890 al cuadrado por pi sobre 4, 62 toneladas. Inercia, 890 a la cuarta por pi sobre 4 me da 4900 metros a la cuarta. El centro de el eje neutro, ¿dónde está, señor? 8,5. En la O sea, mitad. de la longitud a la Ya, mitad. 445. ¿Me da chequeando sus valores? Sí, sí está bien, 4,45. Los esfuerzos en el suelo va a ser igual a peso sobre el área más menos momento sobre inercia sobre C. Ya. Entonces sería 270 toneladas. ¿Por dónde estaban 270 toneladas? Aquí está. Peso total 270 toneladas con 93. Y para el área 62,20. Más menos 6 M. ¿Y me comí el 6M o no? No está bien. Señor, ¿me comí el 6M? Sí, falta el 6. ¡Mentira! Está en función de inercia. Ah, ¿Ya no, ven? es con excentricidad el del 6. Sí, sí. Irá a revisar. Perdón. El momento era, ¿cuánto era el momento? 90,12. Voy a cambiar. 90,12. 90,12. Dividido para la inercia, dividido para C. O en otras palabras, 90,12 por 4,45 sobre la inercia. Lo mismo me da. ¿Esto cuánto? Aquí sí cambia este valor. Cuénteme cuánto da eso. El test sumando es 4,43. No, ese término necesito. Ah, ya. Un ratito. $0.08. 0,08. Sí, 0.0814. Ya. ¿Cuánto da? La suma cuánto da? Da 4.44. Ah, ya. Yo le di 43, por eso mi duda. Jefe, una consulta. Ahí la fórmula de la inercia del círculo, ¿cómo le está tomando? Ya, perfecto, un ratito. ¿Cuánto da el otro resultado? 4.28. Ya. La inercia es igual. Diámetro a la cuarta por pi sobre 64. Deme chequeando ese valor. Ahí sí cambia full. ¿Ah? ¿Está bien? No, 307.99. Ya. Entonces todo esto está mal hecho. 307. .99. Verán, señores, hasta las 10 de la noche me quedé, por eso ya esta hora ya estaba medio cansadito. Ya. Corríjalo de abajo. Ya. Sería 1.30. 307,99. 1.30. Ya. ¿Cuánto da? 5.66. Ya. ¿Y el otro? Da 3.06. Ya. Correcto. Con el valor del esfuerzo del suelo, se puede determinar el valor del plinto. Entonces va a ser igual a 5.66
por 1 metro de ancho y por 1.7, ¿cuánto me da? 9.62. Ya. El momento va a ser igual a 9.62 por 0.30 al cuadrado sobre 2, que me da 0.43. 43 toneladas metro. Si D vale 15 centímetros, ¿cuánto sale el armado? Sería 0.88 aproximadamente. 0.86. Sí. 88 ha de ser. Bueno, a ese mínimo 14 sobre Y, que me da 5. Impera el cálculo mínimo. Entonces, resumiendo, señores, el pinto me salió una armadura mínima que va a ser colocada en los dos sentidos necesariamente. No me toca más. Ahora, la armadura en el sentido, en este transversal, podríamos colocar la armadura de temperatura. Ustedes decidirán si le mantienen armadura la misma armadura en el sentido X o en el sentido Y. Ya es cuestión de ustedes. Aquí, en el sentido vertical, vamos a colocar la armadura mínima para sostener esta armadura. Ahora, con el mismo criterio de que evitemos la microfisuración, ustedes me van a decir, preferiría yo colocar como armadura mínima de flexión la vertical. Ustedes sí. Y aquí va a quedar la armadura que hemos calculado al inicio del ejercicio. ¿Qué es esto? Entonces, vean, señores, debo colocar 3 centímetros, 4 centímetros en la parte de abajo. Meditemos. ¿Cuál sería la armadura mínima que debo ponerle en cada anillo? La armadura mínima que debemos poner es 2.50 en cada anillo. En la parte de abajo podemos subir la cuantía, pero desde medio tanque para arriba mantenemos la armadura mínima hasta el tope. Vean, señores, porque no voy a colocar un 86. Aquí debo poner 2.5, aquí debo poner 2.5, 2.5. ¿Está claro? Sí. Ya. Sigamos. Este es el tanque más facilito. Asumimos una pared que trabaja solamente a tensión y una losa en la base. Pero podemos también diseñar este tanque como si fuera un tanque con fondo rígido. ¿Cómo es fondo rígido? De esta forma. Aquí, ¿qué se va a presentar aquí, señores? ¿Qué se presenta aquí? Empotramiento. Un empotramiento. Al haber empotramiento, se va a producir un momento. Ahora, esta base del tanque podría ser todo del mismo espesor, o todo. Pero vamos a hablar luego el por qué hago estos quiebres, medios alhajas. Todo está en función de economía. Entonces, el tanque es el mismo tanque, pero con rígida en el core. Entonces, se parte de la siguiente distribución de esfuerzos entre los anillos y el marco vertical. Los 2 tercios superiores trabajan los anillos como anillos. Los 2 tercios superiores trabajan los anillos y en el tercio inferior trabaja como marco vertical, como poste. Repito, la parte superior del anillo, los anillos superiores trabajan como el tanque anterior, exactamente igualito. Pero la parte de abajo trabaja como si fuera un póstico. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo el siguiente. Este sería el diagrama de momentos en la punta rígida. Vean, señores, aquí tengo un momento negativo, aquí tengo un momento positivo, y por ende, por simple principio de continuidad, en la pared del tanque tengo un momento negativo que va decreciendo hasta hacerse 0 en este punto de acá, a una altura de 2 tercios. Pero ¿qué les llama de atención? ¿Qué les llama como Pero en el gráfico no están los 2 H tercios. Súbale un poquito. Ahí como considerando marco vertical dice el 2 H tercios.
¿No sería en este caso que el último, el No, un ratito. La observación es suya, es correcta. Es que aquí llega y de aquí comienza a bajar hasta hacerse el anillo igual a 0. Entonces aquí en la redacción me debo mejorar, aquí debo cambiar esto. Ya, gracias por su observación. Vuelvo a repetir. Perdón, una aclaración. En tal caso, el último H tercio trabajaría como estábamos haciendo en el anterior ejercicio. Correcto, pero baja. Ya, un ratito, por favor. Ya. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. ¿Qué les llama de atención este diagrama de momentos? La continuidad que tiene justo No, señores. después del... El diagrama de momentos está al revés. Lo que están ustedes acostumbrados a decir tracción, ahora aquí dice compresión y viceversa. Es solo cuestión de diagrama. ¿Sí o no? Sí. Si yo le dibujo al revés, me complico la vida porque se van a montar los diagramas de momento. En cambio, si le dibujo así, no tengo... Entonces, llamo la atención. Este diagrama de momentos está dibujado con otra nomenclatura. Y verán, señores, este libro, que les mandé copia a los de civiles, el libro de Oscar M. González Cuevas y Francisco Robles, Juan Casillas y Roger Díaz de Cosio, todos los diagramas de momentos en este libro trabajan con el criterio que está dibujado ahí. Ha sido el diagrama de momentos. Por eso insisto, señores, ustedes deben analizar el diagrama de momentos y concluir con qué convención de signos está trabajando. No me van a decir, no es que el diagrama dice eso. Primero, ¿qué convención de signos trabaja el diagrama de momentos? Cuidado, señores. Entonces, aquí tengo. Entonces, la varilla debe ir acá arriba y esta varilla debe ir acá adentro. Y esta varilla debe ir acá abajo. Porque estamos hablando de un diagrama de momentos cambiado la convención de signos. Entonces, dice, la altura se divide en 6 anillos, por cuanto la distribución de los esfuerzos está en función de los tercios de la altura. Entonces ahora digo, H es igual a 4 metros, diámetro 8, número 6 anillos, delta H 0,67, tensión va a ser la misma fórmula, exactamente, la profundidad 4 metros, entonces tensión es igual a 1 por 0,67 por 8, ¿cuánto me da, señor? ¿Cuánto me dan? 2.68. Ya. H. Utilizo el factor de mayoración, entonces multiplico 2,68 por 1,7. 4.56. Ya, perfecto. Entonces, el sismo va a ser igual a 4.57, me dijo, ¿no? 56. Ya, por 0,4. $1.82. 1.82. Pero H debe recordar que es la medida anterior. Entonces, de ver, me van a hacer este cuadrito. Así no está hecho. Ya. Pero la única diferencia es que aquí hay este cambio, señores. A H es igual, la misma fórmula, todo igualito. ¿Cuánto sería, señor? Ya la voy. 0,9 por 4.200. Y por 1.000, 0.26. Sí, 0.26. Entonces, vean, señores, el anillo trabaja. Los dos primeros anillos, 0,67, 1,33 sería el primer anillo, trabaja como el tanque anterior. El siguiente anillo sería 2 y llega a 2,67, que sería el máximo valor. Y de ahí comienza a bajar nuevamente, 2,67, 0,89. ¿Están viendo, señores, de esto? Sí. Ya. Entonces, van a hacer este cálculo, este cuadrito, y la próxima clase me dicta. Repito, señores. ¿Qué es lo que sucede? Esta sería la presión
que sufren los anillos. Este sería la presión que sufre el tanque anterior en los anillos. Pero ¿qué pasa? Que como estoy indicando, el anillo trabaja hasta una profundidad de los 2/3, que es el máximo esfuerzo. Y de ahí comienza a bajar hasta hacerse 0, que es en la base. Entonces, vean, señores, de aquí va, la presión sube, 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 llega a este pico. Por eso es que le dividimos en función de 0,67 para poder llegar al límite. Y de ahí comienza a bajar nuevamente hasta hacerse 0. Esto que no estoy tomando en cuenta se transforma acá en los marcos verticales. Pero los marcos verticales tienen influencia hasta una altura de 2/3. Entonces, me hacen este cuadrito. Hoy de noche he de mandar este archivo con las correcciones que me han hecho notar para que quede la mejor redacción posible. Y de ahí, la próxima clase continuamos con esto. Entonces, quedamos ahí, señores. Ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, por favor, por pedirle que, por favor, si puedes ayudar con los videos de las clases. Bueno, voy a hacer la prueba hoy de noche, que tengo un poco de tiempo. Ok. Ya. Por favor, muchas gracias. Ok. Entonces nos vemos, señores. Que les vaya muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.